Invitados. Vamos con arritmias. Bien. A países desarrollados, las mayores muertes siempre están relacionadas a cardiopatías, ¿no? Y las cardiopatías muchas veces van determinando las arritmias, ¿ya? Si yo digo arritmia, estoy diciendo sin, no hay ritmo cardíaco adecuado. O sea que puede ser, si está muy alto, taquiarritmia, si está muy bajo, bradiarritmia. ¿Qué voy a pensar siempre que hablemos de arritmia, estas alteraciones en el ritmo cardíaco? Lo importante es determinar causa. Las arritmias se nos van a clasificar en producción de impulsos eléctricos anormales y trastornos en conducción. A ver, de acuerdo a eso. O sea que es generación de impulsos eléctricos anormales. Yo tendré que pensar quién genera impulsos eléctricos. ¿Quién lo hace de forma normal los impulsos eléctricos? El nódulo sinusal. Ya, y si él se enferma, auriculoventricular, a una frecuencia muy baja, haz de His y red de Purkinje. ¿Ok? ¿Será que yo puedo tener una arritmia sinusal? Sí. Sí, doctora. O sea que yo estoy hablando de una célula automática que es capaz de generar arritmia. Si su ritmo está alto, es una taquicardia sinusal, que de acuerdo al QRS decimos es sinusal. Y si es muy baja, puede ser una bradicardia también sinusal. O sea que esa célula automática es capaz de generarme arritmias, sí. Bien. Sin embargo, ¿quién es el principal o el más frecuente capaz, no el principal, generador de arritmia? Tejido isquémico. Tejido isquémico es un tejido falto de oxígeno. Puede ser no células automáticas. Estoy hablando de aurícula, estoy hablando de ventrículo. ¿La isquemia qué es isquemia? ¿Qué es isquemia? Hipoxia celular. ¿Ah? ¿Qué es una isquemia? ¿Falta de qué? Falta de irrigación. Oxígeno, una hipoxia celular. Ok, una hipoxia celular. Me falta oxígeno en una área cardíaca. Lamentablemente, aurículas y ventrículos, cuando hay zonas isquémicas que las coronarias no le están llegando, ya sea por obstrucción, por placas de ateroma, por vasoespasmo, se forman áreas de penumbra, áreas isquémicas. Esas áreas isquémicas que todavía no están infartadas son capaces de generar impulsos eléctricos anormales. Y no son células automáticas, va a ser una parte de las aurículas o una parte de los ventrículos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que en génesis de las arritmias estamos hablando de impulsos eléctricos anormales. ¿Puede ser sinusal? Sí. Taquibradi, perfecto. Más puede ser también de células no automáticas. ¿Y quién la va a generar? La isquemia. O sea que la isquemia me va a llevar a focos ectópicos que van a ser las arritmias. Entonces es la principal causa, probablemente. ¿Y cuál es la segunda causa? O el segundo origen. Trastornos en la conducción. El impulso eléctrico se conduce. ¿De dónde a dónde se conduce? Aurícula, nódulo sinusal, aurículo ventricular, ADI, Purkinje. Que yo tenga alteraciones en el camino por donde viaja el impulso. Porque el impulso se genera en nódulo sinusal y ese mismo impulso se va conduciendo y va viendo despolarizaciones hasta contraer aurículas y después ventrículos. Ese camino que va a tomar. Ese camino, si hay zonas de bloqueo porque hay daño, va a generar también arritmias. Y son arritmias por conducción. O sea que dos orígenes de arritmia. Impulsos eléctricos anormales, que puede ser de la fibra automática o de tejido isquémico. Segundo, trastornos en la conducción del impulso eléctrico. Sin embargo, a veces las arritmias no son unas u otras y terminan siendo mixtas y terminan siendo las dos, ¿ya? Entonces vamos a repasar muy rápidamente, voy a pasar la parte de fisiología, que son las despolarizaciones de células automáticas y de aurículas y ventrículos. ¿Por qué? Porque todo lo que es antiarrítmico nos va a bloquear esos canales o del sodio, o del calcio, o del potasio o a todos ellos. ¿De acuerdo? Bien. Nada, esto lo tienen que conocer al dedillo y si lo conocen. ¿Este potencial de acción de quién es?
De la Es célula auricular, ventricular. ventricular. Aurículas y ventrículos. ¿Y esta fase cero de quién depende? Del sodio, doctora. Del sodio. Es un ingreso violento del sodio. Ahorita lo vamos a terminar repasando. Luego una fase 1, discreta salida de potasio. Y la fase 2 ingresa mucho calcio y muy poquito sodio. Y la fase 3 y 4 ya yendo hacia la repolarización. Bien. A ver, vamos a seguir caminando. Quiero ser un poquito rápida en fisiología, que es lo que ustedes más manejan para entrar ya en mi fase. Esto nada, lo mismo, lo que acabamos de decir, un ingreso rápido de sodio, aquí va ingresando calcio, en la fase 2 de meseta, y luego se abren canales para el potasio. Voy a ir pasando, esta está más bonita, y ya vamos a empezar a hablar de un electro. ¿Han visto electro en fisiología, no ves? ¿Y han hecho los electros? Sí, doctora. Sí. Hablamos de una onda P. Esta onda P la vamos a partir en dos, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Por qué la parto en dos? ¿Qué es una onda P? Despolarización Despolarización de las aurículas. Aurícula. Aurícula derecha y aurícula izquierda. Esa onda P se despolariza aurícula. Eso se tiene que conducir para que ese impulso eléctrico, para que el ventrículo se despolarice. Entonces, fíjense ustedes que acá yo tengo un segmento PR. Este va a ser bien importante, lo van a estudiar siempre, lo van a leer en los electros. Y ese PR indica la velocidad de conducción por el nódulo auriculoventricular, o sea, desde el sinusal hasta el auriculoventricular. Estoy hablando de velocidad de conducción. ¿Ah? Luego que se ha despolarizado, básicamente, esa aurícula y viajó el impulso hasta el auriculoventricular, ¿qué es un QRS? ¿Qué es este complejo QRS? Despolarización ventricular. Despolarización ventricular. Y si este QRS ustedes lo ven así ancho, ¿qué voy a pensar? Una extrasístole, doctora. No necesariamente, porque tiene la misma Taquicardia forma ventricular. que el QRS, pero está ancho, y el QRS es la velocidad de conducción intraventricular, y él está ancho. ¿Qué significará? Una hipertrofia Más lenta la velocidad de conducción. Hay un trastorno de bloqueo, hay un bloqueo. El QRS está igualito, pero está ancho, o sea que el impulso va lento, va a ser un problema de conducción. Que yo les dije, las arritmias o por conducción o por impulsos eléctricos anormales, que terminan siendo mixtas muchas veces. Pero si ese QRS se alarga, entonces estoy hablando de que él se está conduciendo con problemas, muy lento. Hay bloqueo, 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 bloqueo. Ya vamos a ver qué son los bloqueos. Bueno, en Bolivia somos expertos en bloqueos, ¿no? Bien. Y luego, ese QRS acá se despolariza. Voy a borrar un poco ya, porque sobre que tengo tan mal pulso. Aquí se despolarizaron las aurículas, viajó hasta el ventrículo, se despolarizó el ventrículo, y el otro segmento muy importante es el QT. ¿Qué es un QT? Es la duración del potencial de acción del ventrículo. Un QT largo, estoy hablando de una conducción lenta. ¿Ya? ¿Cuánto me está durando y cuánto demora en repolarizarse el ventrículo? Bien, nada más un repasito extra rápido. Fase 0, ingreso de canal al sodio. Yo les pregunto, ¿qué pasa si yo le bloqueo este canal al sodio? ¿Qué puede pasar? Estoy hablando de aurícula, estoy hablando de ventrículo, no de célula automática. Y en cada punto donde el impulso eléctrico se generó en sinusal, y en cada punto tiene que ir despolarizando y se va conduciendo hasta excitar la célula y contraerla. Y esto se produce en cada punto de aurículas y ventrículos. ¿Qué pasaría en esta gráfica si yo meto un fármaco que bloquee la canal al sodio? No habría una despolarización, entonces el potencial seguiría negativo, no alcanzaría el umbral, ya que no están ingresando cargas positivas. Ya, ¿qué más? Está bien. El impulso, yo les dije, se va a ir generando en cada punto, gracias a la apertura de canales al sodio. Si yo le bloqueo el sodio, no se va a conducir.
Entonces ya vamos a ver que muchas de las arritmias es por zonas de bloqueo unidireccional. Si yo le bloqueo más la conducción, va a ser bidireccional y voy a evitar arritmias por reentrada. Ya se lo vamos a mirar en detalle. Pero solo quiero que piensen que si yo bloqueo acá este canal al sodio, voy a alterar la conducción. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué va a pasar con esa conducción del impulso eléctrico. Fíjense ustedes que el nódulo auriculoventricular hasta el nódulo, hasta haz de His, el impulso eléctrico viaja, acá se bifurca. Cuando él se bifurca, apaguen sus micrófonos, cuando él se bifurca, toma este camino, acá se chocan los dos y se va para allá el impulso eléctrico y esta es una conducción normal. Pero hay 7 pacientes, acá tiene un bloqueo. Y llegó aquí el impulso y no se pudo conducir, porque esa zona todavía está en un periodo refractario, porque hay un daño. ¿Bien? Entonces este impulso, voy a cambiar de color. Este impulso llegó aquí, encontró el bloqueo, y si hay bloqueo, ¿puede pasar? No, No, doctora. Doctora, no va a pasar. No va a pasar y se viene por acá. Algunos irán para allá y va a despolarizar ventrículo, y este da la vuelta, porque hay un camino. Y resulta que el tiempo que demora en dar la vuelta, esta zona que estaba bloqueada, ya no está bloqueada. Ya esa célula puede responder porque ya salió de su periodo refractario absoluto. ¿Y qué hace? El impulso viene para acá y reestimula y hace una reentrada. Eso es una reentrada. Voy a repetir. Tómenme solo lo rojo. Viene un impulso eléctrico normal, pasa porque no hay bloqueo, y despolariza ventrículo, punto. Pero cuando una área está bloqueada, tomemos el amarillo, viene a la zona bloqueada, como está bloqueada no puede pasar, busca por dónde ir y el camino es este. Algunos se irán para allá y otros se vienen por acá porque aquí no hay bloqueo. Cuando llegó a la zona que anteriormente estaba bloqueada, esa célula ya puede responder, ya salió del periodo refractario absoluto, está en el relativo, y lo vuelve a reestimular. Eso se llama reentrada. En cada punto hay una despolarización, ingreso de sodio. ¿Qué va a pasar entonces si yo le bloqueo estos canales al sodio? La conducción va a ser más lenta, doctora, y le va a dar el tiempo para que esa zona bloqueada vuelva nuevamente a estar excitable y ya no va a haber ese circuito de reentrada. Más o menos, casi. Se evita que Voy ese a, impulso de reentrada vuelva a estimular el nodo sinusal por reentrada. ok, va a bloquear la reentrada. ¿Por qué? Porque cuando llegue aquí, como está bloqueado el sodio, no va a poder ser conducido. Y esta zona de bloqueo unidireccional que está en este sentido, se transforma en bidireccional. Llega aquí y va a seguir bloqueado. ¿Por qué va a seguir bloqueado? Porque le bloqueé canales al sodio. O sea que en definitiva, ¿qué logramos conseguir? Que el bloqueo unidireccional, que era por alguna alteración que hay en ese corazón, se transforme en bidireccional. ¿Qué riesgo voy a correr si yo hago bloqueo? Si yo bloqueo canales al sodio. Si yo bloqueo canales al sodio, yo puedo producir zonas de bloqueo. Porque si no se deja conducir al sodio, el impulso no va a viajar. O sea que gran parte de este grupo de antiarrítmicos que los vamos a ver hoy, que es el grupo 1 de antiarrítmicos bloqueantes de canales al sodio, muchos de ellos son antiarrítmicos proarritmogénicos. O sea que son antiarrítmicos que ellos pueden hacer arritmia. ¿Qué tipo de arritmia pueden hacer? Bloqueo. Y ya vamos a ver que a ellos los vamos a dividir en 1A, 1B y 1C. Y ellos tienen sus diferencias importantísimas. Hay unos más antiarrítmicos que otros, más proarritmogénicos que otros. ¿Se entendió? Sí, doctora. Preguntas. Pregunten los que no están participando. Quiero que todos entendamos. Doctora, yo tengo una pequeña consulta. Cante.
Estos fármacos antiarrítmicos, este primer grupo, Sí. ¿tienen alguna cualidad así similar, por ejemplo, a los antagonistas de calcio que tendrán más afinidad por estos puntos de miocardio que su periodo refractario es un poquito más largo o igual a todos por igual le bloquea los canales de sodio? Y ya, no los podemos comparar con antagonistas de calcio, porque los canales del sodio, la diferencia va a ser en que el canal del sodio yo lo voy a tener activo, inactivo y en reposo. 3 estados. Y la diferencia más bien de ello es que algunos van a bloquear en estado activo, inactivo o en reposo. Pero la diferencia más importante de ellos, ¿quién habló? ¿Tu nombre? Mauricio, doctor. Mauricio. La diferencia más importante es que ellos bloquean el canal al sodio y a qué velocidad ellos lo desbloquean. O sea que hay unos de cinética rápida, la lidocaína, llega, bloquea y escapa rapidingo. Mientras que la quinidina en 0,5 segundos ya no hay bloqueo. O sea, llega, bloquea, se va. Mientras que el grupo 1, quinidina, procainamida, bloquean y se quedan de 4 a 6 segundos. Y el último grupo, el 1C, procainamida, propafenona, flecainida, no propionamida, flecainida, propafenona, bloquean más tiempo. Entonces son los más arritmogénicos. Le sigue el grupo 1 y el grupo 2 es el menos arritmogénico. O sea que aquí la velocidad va a ser, o las diferencias del mismo grupo, va a ser cuánto tiempo mantienen bloqueado al canal. Le llamamos su cinética, una diferencia. Y la segunda diferencia, que también la vamos a ver, es en qué estado del canal nosotros vamos a bloquearlo, si es activo, si es inactivo o si es en reposo. ¿De acuerdo? ¿Quedó Sí, mejor, doctora. Mauricio? Sí, Quiero más doctora. preguntas porque estoy hablando de lo más importante en uno de los tipos de arritmia. Fíjense, tan importante recordar siempre este potencial de acción porque van a leer ustedes este fármaco bloquea canal al sodio, un fármaco nuevo que salga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es lo más importante. Ese razonamiento fisiológico va a ser siempre lo más importante. Bueno, Doctora, tranqui. estas zonas que son de bloqueo son porque están con sus canales de sodio inactivos, ¿no? Por eso está en periodo refractario absoluto, ¿no? Todavía Sí, se mantiene. pero generalmente está asociado a isquemia, generalmente está asociado a fibrosis, son consecuencia de alteraciones celulares. El camino está dañado, está fibrosado, está esclerosado, hubo un infarto, entonces esa área quedó sin irrigación, es una área de penumbra, no conduce el impulso eléctrico. ¿Quedó mejor? Sí, Sí. doctora. Muchas Ok. gracias. O sea que, por ejemplo, un paciente que se infarta, quedó esa área, ese va a ser arritmia seguro, porque esa área de penumbra nos va a hacer trastornos en la conducción. Y si todavía no se infartó y está isquémico, está trabajando mucho, mucho trabajo cardíaco con baja oxigenación, ¿qué va a pasar ahí? Isquemia. Y cuando hay isquemia, es otro tipo de arritmia. Esa zona isquémica genera impulsos eléctricos anormales. Y para generar impulsos eléctricos anormales, ¿quién es el ion responsable? Sodio. No, señora, Calcio, doctora. calcio. Fíjense, acá yo estoy hablando de impulsos eléctricos anormales. Mi aurículo, mi ventrículo empieza a ser isquémico, genera impulsos eléctricos anormales, bloqueo el calcio y ya no va a haber. Estoy generando un impulso eléctrico anormal. En cambio, acá tengo un problema de conducción, que es diferente. O sea que con eso quiero que quede un poquito más claro todavía cuáles son los génesis de las arritmias. O hay un impulso eléctrico anormal que lo ha podido hacer la célula automática, que es sinusal, o aurículas y ventrículos, tejido isquémico. Uno. Y el otro, problemas en la conducción, en el camino que va excitando cada punto en la célula para ir contrayendo aurículas y ventrículos. ¿Quedó más claro? Sí, doctora. Ya, eso es lo más importante. Lo demás lo vamos a ir viendo en detalle. Esta gráfica es de Flores, de la última edición.
Bueno, periodo refractario ya ustedes saben lo que es. Vamos a recordar un poquito. Ya. Si yo ¿qué pasa en este punto de aquí? Aquí ingresó el sodio, ¿no ve? ¿Qué pasa en este punto de aquí? Si viene otro impulso eléctrico, ¿se despolariza esa célula? No, doctora, ¿Por qué? porque ya se está despolarizando la célula ya. Porque está cerrado canales al sodio. Y si viene un impulso eléctrico a este nivel, ¿se despolariza? No, ¿por qué? Porque tiene cerrados canales al sodio. Y si viene por acá tampoco, y si viene por acá tampoco. Viene por aquí el impulso eléctrico en este momento y ya esta célula empieza a responder con un potencial de acción mucho más pequeño, ¿ok? Y si espero un poquito más de tiempo, ya responde un poco más. Y si espero un poquito más de tiempo, ya un poco más, y cuando va por acá, un poco más, y cuando estoy en este punto, ya, wow, buen potencial de acción. Todo este tiempo que no respondió ni un poquito, ni siquiera un potencial chiquitito, ¿qué se llama? Periodo refractario absoluto, doctora. Absoluto. ¿Qué es un periodo refractario absoluto? El tiempo en el cual, aunque la célula sea estimulada, no va a despolarizarse. ¿Por qué? Porque canales al sodio están cerrados y punto. El canal al sodio tiene su secuencia activo, inactivo y reposo. Está en reposo. Chao. No se puede responder. Pero a partir de aquí, donde ya yo tengo una respuesta, el potencial de acción es pequeño, pero ya empieza a responder. De aquí a acá se llama periodo refractario relativo, donde la célula ya va a empezar a responder. O sea que si entró un impulso eléctrico ahí, sí va a responder. ¿Queda clarísimo? ¿Sí? ¿No? Sí, doctora. Bueno. Ok, entonces ya saben lo que es periodo refractario absoluto, periodo refractario relativo. Simplemente un recordatorio. Esto es lo mismo, voy pasando. Fíjense acá, esta gráfica está interesante. Aquí este potencial de acción no llegó todavía a su fase de reposo, ¿verdad? Pero entró otro impulso eléctrico y está excitable. ¿Por qué? Porque ya salió del periodo refractario absoluto y entró en periodo refractario relativo. Viene un impulso eléctrico y va a empezar a responder. A partir de ahí, como que ese fuera su potencial de umbral. ¿Ya? Y entonces estoy generando impulsos eléctricos anormales. ¿Y cómo sabré que son anormales? Porque van a tener una forma diferente al QRS usual. ¿De acuerdo? Sin embargo, si es sinusal, va a tener similar forma, pero va a ser, según si está aquí o Brady, mucho más pequeño o mucho más ancho el potencial de acción. Bien. Esto es lo ideal, ¿verdad? Viene el impulso eléctrico, reposa, recupera y recién va a generarse otro impulso eléctrico. Cuando hablamos de arritmias, células, perdón, voy a ir pasando un poquito rápido porque esto lo saben. Fíjense acá, nódulo sinusal, ya. El ritmo normal, nódulo sinusal, cómo se va despolarizando, ¿no? Ven la gráfica, ¿no? Nódulo sinusal, despolariza aurículas, el aurículo ventricular, despolariza ventrículo. Perfecto. Pero acá fíjense, uy, qué horror que se pasa el tiempo tan rápido. Acá, ¿qué diferencia tengo entre la derecha y la izquierda? A ver, quédense mirando. En la derecha, al parecer, hay focos ectópicos. Sí, hay focos ectópicos y los focos ectópicos empiezan a despolarizar a quién.
Al nódulo AV. al aurículo ventricular. O sea que hay áreas isquémicas que están produciendo impulsos eléctricos anormales. Este es un ritmo normal y este es un ritmo atrial, que las aurículas están haciendo esos focos ectópicos y empiezan a despolarizar. ¿Cómo se llama esa despolarización permanente de las aurículas? Fibrilación. Fibrilación auricular o flúter auricular. Bien. Las vías de la conducción ya las sabemos, voy a pasar bastante más rápido. Tienen, ¿verdad?, su camino. Acá es donde, si hay algún tipo de bloqueo, es que empieza el otro tipo de arritmia por bloqueo. Esto es lo normal que ocurre. Siempre esto hay que imaginárselo bastante. Ya, yo por ahí intento ser un poquito didáctica en que se lo imaginen. El nódulo sinusal, nada. Algo importante. El nódulo sinusal es el que va a disparar. Si hay alteraciones, lo hace el aurículo ventricular. Cuando el nódulo sinusal empieza a generar impulsos eléctricos, como son mucho más altos en frecuencia que aurículo ventricular y que His y Purkinje, entonces esos marcapasos subsidiarios se bloquean automáticamente. Va a mandar siempre el que tiene mayor frecuencia. ¿Ok? O sea que si bien el aurículo ventricular puede generar impulsos eléctricos de frecuencia mucho menor al nódulo sinusal, acá es importante ver que cuando el nódulo sinusal manda, es el que tiene mayor frecuencia de disparo y se bloquean todos los otros marcapasos subsidiarios, condiciones normales. ¿Está claro? Sí, doctora. Fíjense, esta gráfica está muy bonita y es para un rápido recordatorio del electro que algo hemos dicho. Hasta aquí se despolarizó aurícula derecha, entonces tengo la mitad de una onda P. Aquí ya se despolarizó aurícula derecha e izquierda, ya tengo la onda P. Entonces siempre en el electro, cuando ustedes vean la onda P, estoy hablando de despolarización auricular. Acá ya empieza a conducirse ese impulso aurículo ventricular de His. ¿Y para qué? Para que se me despolarice. Fíjense cómo va aumentando. Aquí ya vamos por acá, empezamos solo ahí y empieza a despolarizarse. Ya todo el ventrículo, estoy hablando de un QRS. Ya eso ya no lo tienen que olvidar más en su vida. Entonces hasta acá ya en el electro tengo la onda P y el complejo QRS. Después eso ya se tiene que repolarizar y entrar en reposo para la nueva contracción. Entonces la repolarización ventricular ya estoy hablando de la onda P. O sea que en el electro, ¿qué es lo que vamos a ver? La onda P, el complejo QRS y la onda T. Y de ahí ya yo les decía las distancias. Siempre medimos el PR, siempre medimos el QT. Eso para ver si hay trastorno en la conducción y a qué nivel. ¿De acuerdo? Eso es bien importante para leer los electros. Bueno, nada, ya lo tenemos, esto bien estudiado. Contracción de las aurículas, de los ventrículos, repolarización. Les decía al comienzo de la clase que las arritmias, siempre determinar el origen, aunque no siempre es tan fácil. Hay antiarrítmicos que va a ser grupo 1, que bloquean conducción al sodio, entonces ellos van a tratarnos trastornos de conducción. Habrá quien hace el bloqueo beta, que es el grupo 2, los beta bloqueantes, que ya los hemos estudiado, y lo que hacen es freno cardíaco, o sea que va a ser útil en las taquiarritmias. Luego hay un grupo 3, y de ahí me voy a saltar al 4. El 4 son antagonistas de calcio. Un antagonista de calcio va a ser útil en trastorno de conducción o en impulsos eléctricos anormales. Impulsos eléctricos anormales, doctora. Porque bloquea el calcio y él es el responsable de todo impulso eléctrico, normal o anormal. ¿Ok? Y los que bloquean canal al sodio. Trastornos de la conducción, doctora. Trastornos de la conducción y son arritmogénicos algunos, nos vamos a quedar con poquitos de ahí. Porque si te pasaste de dosis, bloqueaste mucho y tú has hecho una arritmia nueva, otro foco nuevo. ¿Ok? Los beta bloqueantes cardioprotectores para las taquiarritmias y el grupo 3, que es el que vamos a hacer hincapié porque se nos falta estudiar, los otros casi los hemos estudiado ya casi todos. ¿Qué pasa si yo les digo
que bloquea canal al sodio, al potasio, al calcio, algo al magnesio. ¿Qué hará una amiodarona grupo 3? Bloquea canales al sodio, al calcio, al potasio. Puede frenar todo tipo de arritmia, doctora. Ya. No hay arritmia que se resista al uso de amiodarona. ¿De acuerdo? A veces se inicia amiodarona y todos los focos de arritmia se bloquearon. Y a veces terminan siendo mixtas también. ¿Qué problemita voy a tener? El gran problemita que a la larga tiene muchos efectos adversos. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver enseguida cómo se acumula en el organismo, es tricompartimental, tiene un VAD extremadamente grande, me descompensa la tiroide, y la acumulación es el gran problema en la piel, en los ojos y a nivel pulmonar. Tengo un efecto adverso irreversible. Le tocó a ese paciente, ni modo, y eso le va a llevar a la muerte. ¿De acuerdo? Lento, ¿no? Porque hace una fibrosis pulmonar y la fibrosis pulmonar llegará a un momento que ese paciente necesitará de ventilación. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, ¿qué es lo más claro que tenemos? Que tenemos dos génesis en las arritmias que probablemente terminan siendo mixtas. Trastornos en la conducción, me quedo con antiarrítmicos del grupo 1. Trastorno en impulsos eléctricos anormales, excelente, los antiarrítmicos del grupo 4. Taquiarritmia, beta bloqueante. Y mixtas, grupo 3. ¿De acuerdo? O cuando era una arritmia o de trastorno de conducción o impulso eléctrico anormal, que no respondió a los antiarrítmicos menos tóxicos, llamaría yo. Entonces ahí usamos una amiodarona. ¿Quedó clarísimo? ¿Dudas hasta aquí? En 2 minutos se termina esta primera parte para entrar ya en fármacos. ¿Se entendió? Ya. Sí, doctora. Bueno, esta parte es la más interesante de entenderla porque hay que ver lo que pasa para ver qué hago con los fármacos, qué objetivos voy a tener. Bien, cuando hay alteración en el automatismo, puede ser en el nódulo sinusal. Ellos son los encargados de hacer los impulsos. Puede estar aumentado. ¿Quién me puede aumentar una frecuencia de disparo en nódulo sinusal? Simpático, doctora. Ya, ¿y qué alimento? ¿Qué suplemento? Me aumentan frecuencia cardíaca. Alimento de todos los días. En el desayuno. La cafeína. La cafeína, la teobromina, ya. ¿Y el alcohol aumenta o disminuye? Los maté. Aumenta, doctor. Así, el alcohol tiene 2 fases. Una primera fase que hace una vasodilatación, que sí es muy marcada. Quien toma vino, fíjense, se pone rojo porque capaz no tiene una buena DAO, una diaminoxidasa que vaya a biotransformar a la histamina, y es un alimento rico en histamina. No es alergia, pero me pongo rojo, como un tomate, vasodilatador. Si es vasodilatador muy importante, la vasodilatación hace taquicardia refleja. ¿De acuerdo? Pero es un alcoholismo agudo, quien no está acostumbrado y no me va a tolerar bien ese vino, digamos, ¿no? Por probablemente alteraciones en la DAO. Pero el alcoholismo crónico nos lleva a hipertensión. Entonces no va a cursar con una taquiarritmia, más bien una bradia. Bueno, el automatismo entonces en el nódulo sinusal puede aumentar, puede disminuir, las dos son arritmias, sí, pasando límites normales. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca ideal? 72 latidos por minuto. 72, 71, 72. Está bien. Bien, entonces ahí, si yo estoy hablando de que el nódulo sinusal está aumentado o está disminuido, por ejemplo, me tomo un diazepam, un alprazolam y ¡pum! Va a disminuir mi frecuencia cardíaca. Me tomo un café y va a aumentar. Pero mantiene la misma forma del potencial normal del nódulo sinusal. Entonces le vamos a llamar arritmia sinusal, ya sea taqui o ya sea bradi.